Hola, yo soy Elsa y él es Ricardo y somos los aitas de Luquen. Hola, aitas de Luquen. ¿Podéis compartir con nosotros la historia de cómo nació él? En la semana 19 de embarazo tuve una fisura de bolsa que por desgracia supuso una rotura total en la semana 20. Los escenarios que nos daban en el hospital, pues la verdad que eran bastante negros, pero bueno, en este caso nosotros lo que quisimos fue continuar adelante, siendo conscientes de todo lo que podía ocurrir, pero la verdad que teníamos mucha fe y mucha esperanza de que pudiera salir adelante. A día de hoy estamos aquí, como veis, Luquen está conmigo y con su aita, y al final ha sido un camino muy duro, porque al final, lo dicho, ¿no? Lo que os he comentado antes, los mensajes y los escenarios del hospital eran bastante negativos, pero al final hemos continuado, aquí estamos, y la verdad que los cuidados que recibe Luquen en la unidad son súper buenos, y además, pues bueno, siguiendo las recomendaciones que nos dan en el hospital, estamos haciéndolo súper bien y aquí está luchando como un guerrero. ¿Cómo os ha afectado como padres el aprender sobre la resistencia antimicrobiana y las potenciales consecuencias durante la estancia aquí con él? Pues la verdad que era un tema bastante desconocido para ambos, porque al final cuando tú tienes un embarazo no piensas en que tu hijo pueda ser prematuro, porque realmente creo que es un tema bastante tabú que la gente no lo cuenta. Entonces, una vez que estás en la unidad aprendes un montón de cosas y sobre todo el tema de la higiene, ¿no? Que parece como algo básico pero que no lo tienes en cuenta, y aquí en la unidad, pues bueno, con todos los cuidados y todas las recomendaciones que nos dan pues bueno, el equipo médico, pues seguimos adelante lavándonos las manos, cogiéndole el piel con piel, que es súper importante, y además pues les ayuda un montón. Ricardo, ¿estáis involucrados en el cuidado de vuestro hijo en la unidad? Sí, estamos involucrados. Al principio no sabíamos muy bien qué es lo que íbamos a hacer, pero bueno, al final vienes aquí, escuchas muchos pitidos de las máquinas, ellos te van aconsejando, y gracias a todas esas cosas ellos nos ayudan pues, a cambiar el pañal, a hacer el piel con piel, para que vaya avanzando el pequeñajo, y nos damos cuenta de que sí que hace que él mejore. Bueno, y después de contarnos vuestra historia con Luquen, ¿qué consejo daríais a otros padres que acaban de iniciar su viaje con su niño prematuro? Pues para nosotros creo que lo más importante es que se apoyen en los médicos y en las enfermeras de aquí, eso es lo primero, y luego que se apoyen el uno al otro y que sigan todos los consejos que les pueden dar, porque al final esto es un proceso largo e intenso que todos estamos luchando para que llegue a un buen puerto. Pues muchísimas gracias, padres de Luquen. Espero que vaya todo muy bien. Gracias.